la palabra. De acuerdo. Gracias, presidente. Bueno, pues esta moción la traemos tras la interpelación que tuvimos el pasado pleno con el consejero, el señor Soro, con respecto a la política que hay respecto a la nieve. Todos sabemos que en estos momentos hay un debate intenso y profundo, concretamente en la provincia de Huesca, aunque también tenemos alguna que otra estación en la provincia de Teruel, pero realmente el sector se ha movilizado. Están demostrando constantemente que las políticas que en estos momentos el Partido Socialista está llevando respecto al apoyo de este sector estratégico, porque realmente la nieve es un sector estratégico, pues realmente pues están fallando o no se está haciendo una apuesta decidida. De ahí que traemos esta moción, en la que claramente habla de 3 aspectos que fueron los que se debatieron con el consejero y que realmente, pues bueno, alguno de ellos nos reconoció que no lo estaban haciendo del todo bien, como era la cuestión de la promoción. Los propios empresarios de la provincia de Huesca están hablando de que le están exigiendo al gobierno que hagan una promoción de la nieve decidida, porque se están encontrando bastante desangelados. Ya no voy a volver a enumerar cada una de las promociones que se han suspendido para esta campaña 2015-2016, porque fueron muchas en Madrid, en Valencia, en Londres, que están haciendo que realmente pues nos vayamos a encontrar con una temporada que luego, porque no tenemos al consejero aquí, pero si no yo luego se lo recordaré, hoy salía en el Heraldo también que decían que igual teníamos un 10% más de esquiadores, pero no lo atribuían a las medidas que está adoptando el gobierno, sino porque se va a adelantar la temporada por la cuestión del tiempo. Es decir, la cuestión meteorológica les está ayudando para que realmente pueda haber un 10% más de esquiadores, pero desde luego no desde las políticas que el Partido Socialista junto con Chunta Aragonesista están haciendo en este Parlamento. Claro es que existe un rechazo unánime, nosotros así lo hemos demostrado también recientemente en Economía, a la elaboración de este impuesto del cable, que en estos momentos, como digo, tiene puestos en pie de guerra a todos los empresarios de la provincia de Huesca, a las propias estaciones de esquí que están diciendo que les van a gravar de tal manera que les van a dificultar. Por favor, señora diputada, ¿quieren bajar la voz por de fondo, por favor, y atiendan? Gracias, presidente. Que están haciendo que los empresarios de la zona se encuentren pues con una apretada economía que les van a hacer que realmente sea una dificultad para todos ellos. Igualmente salió encima de la mesa el plan general de la Unión de Estaciones, que en estos momentos Chunta Aragonesista, con la figura del consejero, tenía posibilidad de impulsar y que ya dejó bien claro que no va a impulsar. Por lo tanto, también pues bueno, queremos saber la opinión del resto de los grupos, aunque algunas ya las intuimos y las sabemos, pero realmente eso hace que el territorio pues bueno, tenga más kilómetros esquiable, nos haga ser mucho más competitivos. Y sí que hacía mención el consejero en alguna ocasión a unir Astún y Candanchú, pero bueno, nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer es una apuesta firme y decidida, y luego pues finalmente la continuidad, ¿no?, y refuerzo, que luego hablaremos de las enmiendas, que se hagan respecto a las campañas nacionales e internacionales. Yo creo que ese techo de esquiador nacional, que todos sabemos que lo tenemos ahí, que no conseguimos subirlo, pues está haciendo que realmente, si encima privamos de todas estas campañas de promoción, pues estén haciendo que los turistas pues no opten por acudir a las estaciones aragonesas, sino que seguramente emigren pues a las comunidades colindantes, que les hacen un precio mucho más competitivo. Volvemos a decirles que creemos que es un error, que tienen que replanteárselo. Así lo decía la señora Moratinos. Además, estaba leyendo el otro día que decía decía que el impuesto del transporte por cable, que se trata solo de un anteproyecto de ley. La señora Moratinos, pues bueno, pues si es un anteproyecto de ley, lo que les instamos es que realmente lo replanteen. Creemos que va a dificultar mucho el desarrollo económico de la zona, en este caso de la provincia de Huesca. Estamos hablando de un PIB en la zona muy alto, y que desde luego lo que nos va a llevar es a que la zona se sienta perjudicada. Por eso yo, desde nuestro partido, les invitamos a apoyar esta proposición no de ley, que luego bueno, hablaremos la posibilidad de algunas de las enmiendas, porque creemos que el sector de la nieve es un sector estratégico y tenemos que conseguir que en la zona se afiance, y con medidas de este tipo desde el Gobierno de Aragón, pues desde luego estamos haciendo todo lo contrario a que sea un sector que en estos momentos tire para adelante. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora diputada.